Siempre he creído que las leyendas tienen su origen en la experiencia colectiva de quienes las cuentan. Sin embargo, lo que viví aquella noche en la carretera que une mi pueblo con el siguiente cambió mi perspectiva por completo. Era un viernes y tras una larga semana de trabajo decidí visitar a mi abuela. La tarde se tornaba oscura y la neblina comenzaba a descender sobre el camino. La carretera que tomé, conocida por los lugareños como la carretera de los susurros, tenía fama de ser embrujada. Historias sobre almas en pena y apariciones inquietantes eran contadas a media voz en las reuniones familiares, pero nunca les di un crédito, hasta aquella noche. Con el motor de mi viejo coche rugiendo, avancé por el camino. Las luces de los faros apenas podían atravesar la densa niebla. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Un susurro apenas audible pareció flotar en el aire, como si alguien llamara mi nombre. No puede ser, pensé, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. A medida que avanzaba, la atmósfera se tornaba más opresiva. Las sombras de los árboles parecían alargarse, como si estuvieran intentando atraparme. Recordé las historias que había escuchado de niño sobre un grupo de viajeros que desaparecieron en esa misma carretera, dejando solo ecos de sus risas y gritos en la oscuridad. El golpe sordo que resonó en el techo de mi coche me hizo saltar. Miré por el retrovisor, pero no había nada, solo la carretera oscura detrás de mí. Decidí seguir adelante, aunque cada vez me costaba más concentrarme. Los susurros se convirtieron en voces, fragmentos de conversaciones que no podía entender. ¿Por qué has venido? Parecía preguntar una voz, y el eco de un llanto lejano hizo que se me erizara la piel. De repente, vi una figura en el borde de la carretera. Era una mujer vestida de blanco con el cabello desordenado y los ojos llenos de tristeza. Detuve el coche, el miedo me paralizó. Ella me miró fijamente y en su mirada había una mezcla de desesperación y anhelo. Sin pensarlo, abrí la puerta y me acerqué. ¿Estás bien?, le pregunté, aunque sabía que no debía acercarme. La mujer sonrió débilmente, pero su rostro se tornó en una mueca de dolor. ¡Ayúdame!, susurró, y su voz sonó como un eco en el aire espeso de la noche. Justo en ese momento, un viento helado me rodeó y sentí que algo oscuro se cernía sobre mí. Sin poder resistir, retrocedí y volví al coche. Arranqué el motor y aceleré, pero la carretera parecía interminable. Las luces se apagaron de repente y quedé sumido en la más absoluta oscuridad. Las voces se intensificaron, ahora gritos de angustia que resonaban en mi cabeza. «¡No te vayas!», clamaban. Y en ese instante comprendí que aquellas almas buscaban liberación. Desesperado, giré a la izquierda en una bifurcación que nunca había visto antes, y para mi sorpresa, el paisaje cambió. La niebla se disipó y me encontré en un claro iluminado por la luz de la luna. En el centro había una antigua cruz de piedra, cubierta de musgo y rodeada de flores marchitas. La curiosidad me empujó a salir del coche nuevamente. Al acercarme, vi inscripciones desgastadas por el tiempo, nombres y fechas de personas que habían desaparecido en esa carretera. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que la mujer vestida de blanco era solo una de muchas. De repente, el silencio se rompió. Un grito desgarrador resonó en la noche y sentí una mano fría en mi hombro. Giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo se apoderó de mí y corrí de regreso al coche. Arrancando el motor y con el corazón en la garganta volví a la carretera. Mientras conducía a toda velocidad, los susurros se desvanecieron poco a poco, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Finalmente, llegué a la casa de mi abuela.
temblando y empapado en sudor. Le conté lo ocurrido y ella asintió como si ya lo supiera. Esta carretera ha cobrado muchas almas. Siempre hay algo que queda atrapado en ella buscando compañía. Pasaron los días y aunque intenté olvidarlo, la imagen de la mujer vestida de blanco me perseguía. Cada noche me despertaba con la sensación de que alguien estaba en mi habitación, observándome desde las sombras. Fue así como decidí regresar a la carretera, no para desafiarla, sino para entender lo que había visto. Una noche, armándome de valor, volví a la carretera. Esta vez, llevaba una linterna y una grabadora, decidido a documentar cualquier fenómeno extraño. Conducía lentamente y la niebla se arremolinaba a mi alrededor como si la carretera misma me estuviera dando la bienvenida. Al llegar al claro, aparqué el coche y salí. La luna iluminaba la cruz de piedra y el aire estaba impregnado de un silencio inquietante. Comencé a grabar, hablando en voz alta sobre mis experiencias, y mientras lo hacía, sentí una presencia detrás de mí. Giré la cabeza y la vi. La mujer vestida de blanco estaba allí, más cerca que antes. No pude moverme. Ella extendió la mano y en su mirada había una mezcla de súplica y dolor. No puedo descansar. Dijo, y su voz resonó en mi mente. Busco a mi hijo. Desapareció en esta carretera hace años y nunca pude encontrarlo. Mis piernas temblaban, pero la compasión me llevó a acercarme un poco más. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, sintiendo que mi propia vida dependía de su respuesta. Debes encontrar a quienes están perdidos aquí. Sus almas están atrapadas. Solo así podré partir en paz. Con el corazón latiendo salvajemente, le prometí que haría lo posible. Mientras hablaba, la niebla se espesó y las voces comenzaron a susurrar nuevamente. Esta vez no eran gritos de angustia, sino lamentos de tristeza, como si todas las almas atrapadas estuvieran escuchando nuestra conversación. De repente, la mujer comenzó a desvanecerse. No tengo mucho tiempo. Recuerda los nombres. Busca el nombre de mi hijo. Su nombre es Mateo. La angustia en su voz me llenó de determinación y le prometí que lo haría, pero ya era demasiado tarde. La figura desapareció en un destello de luz, dejando solo el eco de su súplica resonando en mi mente. Regresé a casa, decidido a investigar. Pasé horas en la biblioteca del pueblo buscando registros de desaparecidos. Finalmente, encontré un viejo periódico que hablaba de un niño llamado Mateo que había desaparecido en la misma carretera hace más de 2 décadas. La historia era desgarradora. Los padres habían buscado su descanso, pero nunca encontraron su cuerpo. Con una nueva información, volví a la carretera al amanecer. Sabía que tenía que hablar con los lugareños, buscar a quienes conocieran la historia de la familia de Mateo. Después de varias horas de indagar, encontré a una mujer mayor que recordaba a los padres del niño. Había estado en la misma búsqueda y su tristeza era palpable. Ellos nunca se recuperaron de su pérdida. La carretera les robó todo. A veces, aún se escucha su llanto en las noches. Fue entonces cuando comprendí que la carretera no solo estaba embrujada por las almas perdidas, sino también por el dolor de aquellos que habían dejado atrás. Decidí organizar una vigilia en el claro donde había encontrado la cruz, invitando a todos los que quisieran unirse. Quería que el espíritu de Mateo y el de los otros que habían sufrido finalmente encontraran la paz. La noche de la vigilia, un grupo de personas se reunió. Encendimos velas y compartimos historias de aquellos que habíamos perdido. Mientras hablábamos, sentí la presencia de la mujer vestida de blanco a nuestro alrededor. La atmósfera estaba cargada de emoción y los susurros en el aire se tornaron más claros, como si las almas estuvieran agradecidas por recordarles. Al final de la noche,
Cuando el último susurro se desvaneció, una suave brisa recorrió el claro. La luna brillaba más que nunca y una sensación de calma inundó el lugar. En ese momento, entendí que habíamos hecho algo importante. La mujer vestida de blanco ya no estaba, pero su presencia se sentía en el aire como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto anhelaba. Desde aquella noche, la carretera no volvió a ser la misma. Aunque la niebla seguía descendiendo en las noches, los susurros se habían silenciado y una extraña sensación de calma parecía haberse apoderado del lugar. Las historias sobre la carretera de los susurros comenzaron a cambiar en el pueblo. Ya no eran relatos de terror, sino de redención y esperanza. Con el paso del tiempo, seguí visitando el claro donde habíamos realizado la vigilia. A menudo llevaba flores frescas para la cruz y me sentaba en silencio pensando en Mateo y en los otros que habían perdido su camino. En esas noches tranquilas sentía una conexión especial con el lugar. Era como si las almas, en lugar de atormentarse, estuvieran agradecidas por el reconocimiento.